Pero en 1 Juan, el capítulo 4, el versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay una expresión que se repite continuamente en 1 Juan y habla, dice, Dios es amor, ¿correcto? Dios es amor. Y dice acá, en el amor, o sea, cuando tú tienes una plena conciencia de en quién estás, en quién has creído, cuando tú eres consciente del amor que Dios te tiene, que es un amor incondicional, que no depende de qué tan bueno, qué tan perfecto, que tan bien hagas las cosas, depende de Él mismo porque Él es amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, no nuestro amor, Él que es perfecto, el perfecto amor echa fuera el temor. Dios echa fuera el temor cuando tú tienes una revelación, que estás en Él, que vives y habitas en Él, que Él es el dueño total de tu vida, aquel que es el amor, ¿no? Ese perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha tenido una revelación de cuánto Dios te ama, cuánto Dios nos ama. De tal manera que es una buena forma de medir nuestra vida espiritual. A veces nosotros tratamos de medir nuestra vida espiritual, ¿por qué tan bien andamos? ¿Por qué tan bien cumplimos una ley? Y ya hemos visto de que la vida en Cristo no es cumplir una ley, es caminar en el Señor. Pero a veces medimos nuestra vida espiritual a cuánto oramos, cuánto leemos la palabra, cuánto predicamos, cuánto hacemos para el Señor. Pero la mejor forma de medir tu vida espiritual es si temes o no, si confías en Él o no. Jesús lo puso de otra manera, dijo, ¿no? Que por más que nosotros nos preocupemos, no podíamos hacernos crecer, aumentar nuestra estatura a un codo, que eran 45 centímetros. ¿Cuántos quisiéramos subir unos 45 centímetros de altura, no? Pero aún así, no, por más que uno se esfuerce, no puede aumentar su estatura a 45 centímetros y tampoco podemos cambiar las circunstancias en nuestro afán. ¿Correcto? Pero si estamos en Él, podemos vivir tranquilos. Hakuna Matata. Feliz la vida, disfrutarla. Porque el sabernos que estamos en el perfecto amor de Dios, que estamos en el que es perfecto y que es amor, ese perfecto amor echa fuera el temor. De tal manera que si tú ves temor en un área de tu vida, tú puedes analizar ese temor y puedes ver en qué área de tu vida tú no has tenido la revelación que Él es tu Señor, que te guarda, que te cuida, que te ama con amor eterno, que nunca te dejará. ¿Cuál es esa área de tu vida? ¿Finanzas? ¿Cuál es esa área de tu vida? ¿Enfermedad? ¿Cuál es esa área de tu vida? ¿Vejez? ¿Cuál es esa área de tu vida? ¿Inseguridad emocional? ¿Afán, tristeza, preocupación, turbación, insatisfacción? ¿Cuál es esa área de tu vida en el cual el temor se puede manifestar? Es la oportunidad para decirle, Señor, necesito de ti. Muéstrate en mi vida. Y ahora sí vengo precisamente al mensaje.
Hemos estado hablando acerca de la vida de dependencia. Recuerden que estamos construyendo, estamos caminando en un sentido. Queremos que nosotros somos una iglesia del Espíritu Santo y eso implica que nosotros debemos aprender a cedernos al Espíritu Santo. Con todo lo que ello va, con todo lo que va con ello, ¿no? Con el hecho de que Dios pueda manifestarse a través de nosotros por su Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros, no solamente el pastor, sino cada uno de los miembros de la iglesia, porque cada uno de nosotros somos piedras vivas, dice la palabra, cada uno de nosotros podamos cedernos y que el Espíritu Santo nos pueda usar poderosamente. Implica caminar en lo sobrenatural, ¿correcto? Y quizás hemos visto vistazos de lo sobrenatural, pero Dios quiere que nosotros vivamos en eso, que sea algo natural para nosotros. Para un creyente, lo sobrenatural de Dios debería ser natural. ¿Correcto? Lo vuelvo a repetir. Para un creyente, lo sobrenatural de Dios debería ser natural. Pero hay un problema, y es que no podemos tomar atajos. Porque no es que no podamos, hay atajos, ¿correcto? Hay atajos, pero si tú no quieres tener problemas, no deberías de tomarlos. ¿Cuántos saben que si tú vas manejando un auto y quieres llegar a un sitio que está a una cuadra de distancia, físicamente está a una cuadra de distancia, pero la calle es en contra? Tú puedes tomarte un atajo, ¿no? Puedes meterte en contra, ¿no? Algún vivo dice, no, de reversa, ¿no? Por atrás. Me volteo y me voy de potito, ¿no? ¿No? Pero ya tú puedes tomarte el atajo y meterte en contra en esa calle. Pero puede que sufras las consecuencias también, ¿cierto? ¿Cuánto es la multa? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién ha sufrido? ¿Quién ha hecho eso? A ver. Pero puede sufrir las consecuencias, ¿cierto? En el mundo espiritual ocurre lo mismo. Hay atajos, pero uno puede sufrir las consecuencias. Si queremos nosotros ver una iglesia que siguió un atajo, es fácil. La iglesia de Corinto. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 11. En 1 Corintios, el capítulo 11, este es un pasaje que se suele malinterpretar por el contexto en que se encuentra. Versículo 27. Voy a irme primero al 17, ¿ya? El pasaje que voy a leer se suele malinterpretar. Probablemente tú has escuchado muchas prédicas acerca de este pasaje. Y la mayoría de esas prédicas van a ser malas interpretaciones del pasaje. ¿Por qué? Nada más por una cuestión de la forma como el apóstol Pablo estaba hablando. En el versículo 17, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de lo que ocurría cuando la iglesia en Corinto se reunía. Dice, y al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos. En la versión Reina Valera dice, no os alabo. Más bien lo que quería era reprenderlos. Dice, al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. ¿Se imaginan? Una iglesia que se reúne y sus reuniones, más que traer beneficio, perjudican. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, miren, no se reunían en un pub local, no se reunían pues en la cantina, en el coliseo, no sé dónde se podrían reunir ahí en esa época. No, cuando se reunían como iglesia, ¿correcto? Dice, en primer lugar oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes.
Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, miren esa seguridad de Pablo. Era evidente la fama de los corintios. Dice, sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes. ¿Suena bien? No, ¿no? Bueno, podríamos decir, tienen que haber argollas entre ustedes. ¿Suena más conocido? Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Cuando en las iglesias, recuerden que el Señor Jesús habló de recordar su entrega, como lo recordaban con el partimiento del pan y con el vino, ¿correcto? Es un recordatorio de que Él se entregó por nosotros. Pero dice, de hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Aparte del compartir el pan y el vino, realmente es como cuando nosotros como iglesia tenemos una reunión y decimos, traigamos pues para compartir todos juntos, y traen sanguchitos, traen queques, traen, qué sé yo, por ahí el hermano del mundo trae su bollón de chocolate, no sé, ya por ahí estamos, van trayendo para compartir, ¿correcto? Y se hace todo un buffet, ¿no? Pero siempre hay los que se quedan pegados en la mesa del buffet, ¿no? ¿Quién conoce ahí al hermano Sanguchito? ¿No? Siempre ahí pegado. Pero bueno, el hecho es de que aquí la cosa era peor, dice. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se tomaron todo el vino de la Santa Cena. Otros se emborrachan. Y aclara, ¿acaso no tienen casas donde comer o beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? En lugar de compartirles, los querían avergonzar. ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Y aquí viene la confusión, porque entonces empieza él a hablar acerca de lo que es la cena del Señor, no es lo que están haciendo. Eso que ustedes hacen cuando se reúnen como iglesia no es comer la cena del Señor. Y empieza a explicar lo que es la cena del Señor. Problema, la gente se queda con la explicación de la cena del Señor en la cabeza. Pero el mensaje continúa, ¿no? Del 23 hasta el 25 está hablando de cómo se debe hacer la cena del Señor y continúa con el tema. ¿Se acuerdan cómo empezó? Cuando se reúnen como iglesia, esto no es la cena del Señor. Versículo 26. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa, está hablando del acto de la Santa Cena, de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Está hablando de comer y beber, ¿correcto? 29. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo. Y no sé por qué parece que a veces se queda pegada ahí la idea y la gente piensa que sigue hablando del pan y del vino. Habla de comer y beber sin discernir, y dice, sin discernir el cuerpo, sin discernir el pan y el vino. No, está hablando del cuerpo, no del pan y del vino. Está hablando del cuerpo, ¿correcto? ¿Me siguen hasta aquí?
¿Se entiende? Vuelvo acá. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, sin comprender lo que implica ser un cuerpo, come y bebe su propia condena. O sea, ¿cuál era la gracia de la Santa Cena? Jesús dijo, haced esto en conmemoración de mí, ¿cierto? Y él dijo, en esto sabrán que son mis discípulos, si tuviereis amor unos por otros. ¿Cómo iba a saber el mundo que somos sus discípulos? Por tener amor los unos por los otros, ¿correcto? Es decir, por entender que somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Todo ese mensaje de que somos el cuerpo continúa en los capítulos 12, 13 y 14. Sigue hablando acerca del cuerpo, lo pueden leer en su casa. Pero el hecho es de que habla de discernir el cuerpo de Cristo, de discernir que somos el cuerpo. Entonces vuelvo a leer ahí. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso, digan por eso. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. ¿Por qué dice esto Pablo? Era algo antinatural, no era lo usual. En la iglesia de Cristo no es normal que hayan muchos débiles, debilitados. El sentido ahí, la palabra debilitado o débil, no significa alguien que pues no ha ido al gimnasio y no ha desarrollado músculos. No, se refiere a alguien que tiene una debilidad física, por ejemplo, un paralítico. ¿Me deja entender? Ya hay una discapacidad física. Y lo que está diciendo es, no es normal, sale de la línea. Hay que buscar la explicación. ¿Por qué hay muchos debilitados, muchos enfermos y muchos que han muerto en su iglesia? No es lo normal, en las otras iglesias no pasa. ¿Por qué pasa tanto en su iglesia? Y lo aclara, ¿no? ¿Por qué? Porque no discernían que son un solo cuerpo. Y versículo 31 dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Es lo que Dios quiere? Que no seamos condenados con el mundo. ¿Correcto? Hay ciertos casos, y voy a darme la libertad de decirlo, normalmente esto no se predica. Ustedes saben que la voluntad de Dios es que seamos sanados. Es más, voy a decirles claro, Dios no quiere sanarte. Dios quiere que vivas en salud. ¿Me explico? Porque el sanarte implica que te enfermaste y Dios te sanó. Y te volviste a enfermar y Dios te volvió a sanar. ¿Correcto? Pero Dios no quiere estar en esa que te enfermes y sanarte, te enfermes y sanarte. Dios quiere que tengas salud. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas sanidad. No, salud. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la verdad. El plan perfecto para nosotros aquí en la tierra es que nosotros mostremos su bondad al mundo. Que el mundo pueda ver la bondad de Dios en alguien que lo está viviendo en carne propia. ¿Me explico? Que realmente la gente diga, wow, yo quiero tener ese Dios. Esa es su voluntad. Sin embargo, no siempre se va a cumplir la voluntad perfecta de Dios. Hay casos en que una persona va a partir de este mundo
antes de tiempo. No porque Dios haya querido, sino no porque haya sido su perfecta voluntad, al menos. Hay personas que van a partir de este mundo antes de tiempo porque, bueno, pues no conocían a su Dios, es lo que habíamos compartido al principio, y por no tener una revelación del amor de Dios, no han podido poner toda su confianza en Él para recibir de Él. Yo siempre digo, aunque nos llamamos cristianos, hay cristianos que tienen un diablo del piso así de alto, grande, y un Dios pequeñito. Porque aunque nos llamemos cristianos, hay muchos cristianos que tienen más fe en el diablo que en Dios. Porque lo ven en todas partes. No ven a Dios en todas partes, ven al diablo en todas partes. Pero hay otras personas que van a partir antes de tiempo, y ese es el caso de los corintios, que van a partir antes de tiempo, no porque el diablo quiere matarlos, no porque no pudieron confiar en Dios para ser liberados, ser librados, no, simple y llanamente porque como Santiago nos dice, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y como nos anhela celosamente, no quiere perdernos. Si nosotros vemos la vida o nuestra existencia como Dios la ve, para nosotros vivimos un número de años y de ahí partimos de este mundo y nos vamos al cielo. ¿Correcto? Es más, esa es la concepción que tenemos nosotros. Hay personas que dicen, se murió, ahí se acabó. Los griegos, por ejemplo, tenían esa concepción. Recuerden que los corintios eran griegos. No, los griegos decían, cuando ponían una lápida, decían, se acabó la esperanza. Ahí quedó. Ahí murió, ahí se acabó. Se acabó la esperanza. Por eso Pablo, cuando habla a los tesalonicenses, que también eran griegos, les dice, les hablo para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros sí tenemos una esperanza. Pero si nosotros vemos el universo y la vida como la ve Dios, y vemos que este mundo es un lugar de decisión, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros seamos librados de la potestad de las tinieblas y vengamos a su reino, no solamente aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. ¿Qué pasaría si alguien, por su propia negligencia, no por el diablo, porque el diablo no puede hacer esto, qué pasaría si alguien por su propia negligencia empieza a albergar en su corazón sentimientos o pensamientos que no debería tener? Y vamos a poner las cosas peores. ¿Qué pasaría si ese alguien realmente ha tenido la oportunidad de ver y de experimentar el poder de Dios en su vida? No estoy hablando de un creyente casual. No estoy hablando de alguien que hizo la oración de entrega, pero nunca tuvo la oportunidad de crecer. Estoy hablando de alguien que puede fluir en el poder de Dios, que fluye con los dones del Espíritu Santo, pero que por su propia irresponsabilidad, porque no le puede echar la culpa al diablo, por su propia carnalidad, se cede a los pensamientos equivocados, a los sentimientos, a las emociones equivocadas. Corre el riesgo él mismo de endurecer su corazón de tal manera que se aparte de Dios. Dios no se va a apartar de él, pero él mismo, estamos hablando a alguien con pleno conocimiento de causa, ¿correcto? Alguien que fluye en el poder de Dios, que ha recibido la buena palabra de Dios,
Esto lo pueden ver en Hebreos el capítulo 6, ¿no? Alguien que ha sido iluminado, alguien que ha recibido el don celestial que es Jesucristo, alguien que ha recibido el Espíritu Santo, alguien que ha recibido la buena palabra de Dios y alguien que fluye con los poderes del siglo venidero, que son los dones del Espíritu Santo. Y esta persona aún así decide vivir una vida consciente de pecado. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. No estamos hablando de cualquier creyente, ¿correcto? Se dan cuenta que hay una serie de requisitos. Pero estamos caminando hacia esos requisitos. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ¿qué pasaba con los corintios? Ellos habían cumplido los requisitos. Y antes que recaigan, Dios se los llevaba. Mejor me lo llevo antes a perderlo por la eternidad. ¿Me dejo entender? Hay personas a las cuales Dios se las va a llevar antes, como arrebatándolas de su propio egoísmo, de su propia concupiscencia. ¿Eso es malo? No es bueno. No, Dios nos anhela celosamente. Él no quiere que nos perdamos. Entonces, Él nos cuida. Podemos tener esa seguridad que Él nos cuida. Y Él va a hacer todo lo que esté en su mano para evitar que alguno se pierda. Jesús dijo, de los que me diste, ninguno se perdió. Entonces, ¿pero qué pasaba con estos corintios? ¿Habían cumplido los requisitos? ¿Y saben qué? Estaban en divisiones, estaban en egoísmo. Si ustedes ven en 1 Corintios 3, van a ver que paraban en griterías, en divisiones, en contiendas, en disputas, llevaban una vida peor que la de los creyentes. Y es más, si ustedes ven 1 Corintios 5, estoy yéndome bien rápido por todo 1 Corintios. En 1 Corintios 5 veían que estaban ya no solamente los pecados del alma, ya los pecados del cuerpo, incluso tanto que había uno que tenía por mujer a la mujer de su padre. Y ahí nomás, directamente, Pablo lo entrega a Satanás para que muera. Mejor muerto que separado de Dios por toda la eternidad. Y los corintios, para los corintios era así, pues, vivimos en la gracia de Dios. Jesús pagó el precio completo para que nosotros vivamos como nos dé la gana. Sí, pues, pero entendamos, debería darte la gana de vivir agradando a Dios. ¿Me dejo entender? No es que te obligue Dios a vivir haciendo ciertas cosas. Debería de ser tu gusto. Cuando Jesús dijo, hasta ahora nada han pedido. Estoy hablando en Juan 16, 23. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Asume que el gozo era hacer la voluntad de Dios. Hay todo un contexto. La gente piensa, y esa es la mente carnal, la gente piensa que uno puede pedir cualquier cosa porque Dios quiere que mi gozo sea cumplido. Yo puedo pedir cualquier cosa y Dios me lo va a dar. Porque el que pide, recibe. ¿Cierto? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca halla y al que llama se le abre. Y acá todavía dice de que
Dios quiere darme gusto y que todo lo que pida me lo dará para que mi gusto, mi gozo sea cumplido. Pero este es el Juan capítulo 16, versículo 23. Hemos pasado antes de este versículo los capítulos 13, 14, 15 y 16. ¿Me explico? En los cuales se establece qué es lo que debería darme gusto. El que me ama, Juan 14, 16, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos a él y estaremos con él y él con nosotros. Entonces se está hablando, ¿qué es lo que quiere hacer uno que ama a Dios? Guardar su palabra. Estoy estableciendo el fundamento. ¿Se entiende hasta dónde voy? Les dije, el que pide recibe, ¿cierto? ¿Eso se cumple siempre? ¿Por qué no? ¿Porque lo han experimentado en carne propia o porque han visto un versículo de la palabra que nos indique que no se cumple siempre? ¿No? Lo han experimentado en carne propia. Bueno, vamos a darles un versículo. Vamos a Santiago. ¿A cuántos les gusta el libro de Santiago? Santiago, el capítulo 4. Miren, estamos en un contexto. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Pedid, versículo 1. A falta de versículo, es el 1. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama se le abre. Ese es el cheque en blanco más bonito que uno puede tener. Pero ¿saben qué? Dios no da cheques en blanco. Sí es cierto, tú puedes pedir, pero no puedes pedir cualquier cosa. Tienes que pedir, porque tú amas al Señor, el que pide, palabra guardará. Santiago, el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Parece que le hablara a los corintios. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Miren, no es del diablo, ¿ah? La gente es muy fácil echarle la culpa al diablo. No es del diablo. Dice, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Está hablándole a creyentes. Está hablándole a creyentes. Dice, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Ah, claro, pues no tienen porque no piden. Podían matar, hacer todo lo que quieran, pero no tienen porque no piden. Claro. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Otra versión dice que el Espíritu nos anhela a nosotros celosamente. Ya, miren, ahí tienen un versículo. No todo el que pide, recibe. ¿Cuándo no vas a recibir? Cuando pides mal para satisfacer un deseo egoísta. ¿Y cómo los llama Santiago? Almas adúlteras. ¿Cuándo un alma es adúltera? Un alma es adúltera cuando está con dos señores. Cuando dice, sí, yo estoy con Dios,
pero yo anhelo más, yo hago lo que quiero. Como esa canción, ¿no? Soy soltera y hago lo que quiero, ¿no? ¿Hay una canción por ahí? ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo? A ver, pónganse a pensar, ¿qué está diciendo esa canción? Nadie la controla, ¿verdad? ¿Cierto? Nadie, soltera puede hacer lo que quiere porque nadie lo controla. Entérense de algo. Aunque ustedes legalmente en este mundo estén solteros o solteras, están casados con el Señor. De tal manera que hacer lo que quieren es adulterio. ¿Suena bonito? Fuerte, ¿no? Porque estamos casados con el Señor. Y como el Señor lo sabe todo, no interesa si tú te vas a Cancún o Gran Caimán o Gran Lagarto, no sé, lo que sea, no importa dónde vayas, aquí dices, aquí nadie me va a ver, aquí no me conoce nadie, pero te has ido con tu esposo y él sí te conoce. No lo ves, pero está ahí. ¿Me dejo entender? Eso es para tener un poco más una conciencia. Me están viendo. ¿Por qué voy a todo esto? Porque estamos construyendo precisamente para llegar a donde estaban los corintios sin haber tomado el atajo que tomaron ellos. El atajo que tomaron ellos fue el atajo de, sí, a mí me dieron todo, sí, vino acá el apóstol Pablo de Tarso, me habló la buena palabra de Dios, me enseñó del Espíritu Santo, me enseñó a caminar con Él, me enseñó a fluir con los dones. Aprendí de la gracia de Dios, que soy salvo por la gracia de Dios. Pero se olvidaron de Efesios 2:10, que fuimos creados para buenas obras. Y entonces dijeron, sí, por gracia soy salvo. ¡Aleluya! ¡Soy libre! Puedo hacer lo que quiero. Soy salvo por gracia. Sí, pero la gracia nos da la libertad de poder voluntariamente, porque amo a mi Señor, amo al que me salvó, amo al que me dio la gracia de hacer su palabra. ¿Me explico? Entonces vamos caminando hacia la madurez. No es simplemente, cumplo tales y cuales ritos y ya cumplí. No, es vivir para Él. Ahora, no se puede vivir para Él en nuestras fuerzas. Es un caminar que depende de caminar precisamente agarrados de Él, de depender de Él. No somos nosotros los que nos cambiamos. Y en este caso, nosotros debemos de entender nuestra dependencia. Les comenté que conforme uno va creciendo en el Señor, al principio, cuando uno viene al Señor, uno ve lo que es notorio para uno, es lo que uno es consciente de que es pecaminoso. ¿Correcto? Hay ciertas cosas que uno, socialmente hablando, dicen está mal. ¿No? Entonces dice, como dice la palabra, el que hurtaba, no hurte más. El que jalaba, no jale más. ¿No? El que vivía livianamente, cambie su forma de vivir. ¿No? El que se cedía a las pasiones y a la lujuria, deje de hacerlo. Noten que la palabra no dice, porque si no te vas a ir al infierno. No dice así.
Estamos hablando del caminar y el crecer natural. Pero al principio, nosotros tratamos con los pecados grotescos. Pero llega un punto en el cual tenemos que empezar a tratar con ciertas cosas que ya no son tan visibles, pero que están ahí. Y es muy fácil hablar de una adicción cuando hablamos de una adicción visible. Adicción a las drogas, adicción al sexo, adicción al alcohol, adicción, qué sé yo, ¿no? A la mentira ya digamos. Pero son cosas visibles. Y es muy fácil decir, es adicto a eso. Pero hay adicciones que son mucho más fuertes. Hay adicciones que son mucho más fuertes y ¿saben qué? No las llamamos adicciones. La adicción al temor, a la preocupación y a la ansiedad. ¿Saben qué? Cuando la palabra dice, el que hurtaba, dice, no hurte más. ¿Suena? Bueno, pues, ¿cómo suena? El que hurtaba, no hurte más. Está diciendo, es una norma, no debería hurtar más. Pero aún así suena como una recomendación, ¿no? Pero cuando dice, por nada estén afanosos, ¿suena como una recomendación? Es una orden. ¿Se han dado cuenta? No está recomendándote. Yo te sugiero, para que tengas una buena vida, no hubo estrés. Piano, piano, suave, suave. No te preocupes, no andas tu yoga por ahí, no, relájate. Take it easy, hermano, brother. Anda, No dice así, dice, por nada. Ah, sí, pero pastor, usted no sabe. Sí, pero por eso tampoco, por nada estéis afanosos, por nada te preocupes. Pero hay una tendencia y hay una adicción a la preocupación. ¿Me explico? ¿Me dejo entender? Pero nadie lo va a llamar adicción. Vamos a ponerlo todavía mejor. No se inquieten por nada. ¿Lo dice así? No se inquieten. Ya ni siquiera dice no te afanes. No te inquietes. ¿A alguien le suena inquietarse menos que afanarse? ¿Ya? Ni siquiera te puedes inquietar. ¿Oh, me voy a ir al infierno? No, probablemente te vayas a la tumba antes. Claro, ¿han visto todas las consecuencias del estrés? Pero el hecho es que conforme vamos caminando en nuestra vida y a veces uno piensa, sí, pero yo quisiera estar así, feliz como el pastor César. Está feliz, miren la aureola que le sale acá, ya le brilla la frente, ¿no? Me brilla la frente por las luces que tengo acá puestas, ¿no? Y el calor que hace acá, ahí necesitaríamos un ventilador tirando para acá. Pero el hecho es de que, no, la verdad es que mientras estemos acá en este mundo, cada vez las pruebas van a ser mayores a medida que vamos avanzando, ¿no? ¿Eso es malo? No es malo, porque Dios nos está entrenando para que participemos de su santidad. ¿Correcto? Él nos va entrenando para que cada vez seamos mejor, pero las pruebas van a ser mayores. Si no me equivoco, ahí en la cita es 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 13, ¿no? Pero dice que no hemos sido tentados más allá de lo que podemos resistir. Ustedes no han sufrido ninguna tentación
que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida para que puedan resistir. Miren, ese versículo nos dice algo. Dios no va a permitir que ninguno de nosotros sea tentado más allá de lo que puede aguantar. Eso dice que si tú estás pasando por una tentación, y recuerden que en el griego la palabra tentación y prueba es la misma, ¿correcto? Si tú estás pasando por una prueba o una tentación, Dios sabe, y tú deberías saber, que la puedes pasar. Porque Él no te va a dar un examen de 5º grado cuando estás en 3º. No va a permitir que alguien te tome una prueba más allá de la que puedes aprobar. De tal manera que si tú estás pasando por una prueba en algún momento de tu vida, cualquier prueba, significa que Dios sabe que la puedes pasar y por tanto tú deberías saber que la puedes aprobar. ¿Me dejo entender? Eso te pone el control a ti. Te pone el control a ti. ¿Por qué? Porque ¿quién define si la prueba o no? Dios sabe que la puedes pasar. Tú deberías saber que la puedes pasar. Si la puedes pasar, ¿por qué no la pasarías? ¿Porque no quieres? Por pereza, bueno, podría ser. No quieres pasarla. Me dejo entender. Pereza es lo mismo, no quiero pasarla, pues no me da. ¿Sabes qué? No me da, no me llama lo suficiente como para querer pasarla. ¿Correcto? ¿No? Tenía el examen mañana, pero hoy estoy viendo Netflix. ¿No? No me importaba tanto. ¿Me dejo entender? En psicología hay un dicho: cada uno hace lo que quiere. Yo no quería ver Netflix, solamente que me quedé atrapado, pero yo no quería ver Netflix. Mentira, sí querías, por eso te quedaste viéndolo. Lo que no querías era estudiar para el examen. ¿Me dejo entender? No, pero yo no quería pegarle a mi jefe. Mentira, sí querías. Por eso lo hiciste. Me explico. Uno hace lo que quiere. Que no apruebe lo que quiere es otra cosa. Que no considere bueno lo que quiere es algo diferente. Uno hace lo que quiere. Pero volviendo aquí, miren, ese pasaje les dice algo. Si ustedes están pasando por una prueba, Dios sabe que la pueden aprobar. Es más, aun si la prueba es muy difícil, Dios no los va a dejar solos. Él les va a dar la salida. Al mismo tiempo que la prueba viene por otro lado, porque la prueba no la manda Dios, viene por el mundo. Al mismo momento que viene la prueba, Él manda el salvavidas para que no te ahogues. Pero, entonces, ¿dónde está el tema? En que nosotros debemos poner nuestra confianza en aquel que nos manda el salvavidas. Vuelvo a decir, hay adicciones que son muy fuertes. Pensamientos de temor, de afán, de ansiedad, de disconformidad. Porque Él tiene y yo no. Yo soy mejor cristiano. Porque Él tiene. O como dice el Salmo, ¿no? No te molestes por la prosperidad del impío. Y si ese es un hijo del diablo, ¿por qué Él tiene y yo no? La prosperidad del impío no te... Disconformidad, quejas, la adicción a la queja, estarse quejando continuamente, maldiciones,
maldecir a otras personas, hechicerías, manipulación, que es hechicería, ofensas, odios, rencores. Creo que alguna vez les conté, ¿no? Fui a orar por una persona y la persona me contaba todos los daños que le habían hecho sus sobrinos, su hermano y todo. Yo trataba de compartirle porque sufría bastante, tenía una enfermedad muy, pero muy dolorosa. No, yo había ido, Dios te puede sanar, pero contándome y todo eso y todo lo demás. Bueno, pero igual como Dios te perdonó, podrías perdonarlos a ellos y Dios te quiere sanar, Él está aquí para tocar tu vida. Y de pronto me dice, si usted me dice que para que Dios me sane yo tengo que perdonar a fulano que me hizo esto, mengano, que me hizo lo de aquí, lo de esto, de aquí, prefiero quedarme enferma. Sí, es verdad, no es caricatura, es la verdad. ¿Por qué? Porque hay personas que son adictas al rencor. Adicciones. Las ofensas, odios, rencores, maldiciones, hechicerías, quejas, temor, suelen ser adicciones mucho más difíciles de vencer que las adicciones que se ven. Y es por eso que un creyente debe afianzar su vida en la dependencia total y absoluta de su Señor, entendiendo que Él es el que nos da las fuerzas para santificar esas áreas de nuestra vida. En Filipenses 4:13, después de hablar de Pablo, después de hablar que él podía estar en abundancia y en escasez, o hablar de tantos peligros que había pasado, en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me da el poder. Entonces, por un lado, debemos continuamente ir a donde el Señor, reconocer. No es decir, oh Señor, yo voy a vencer esto. Te prometo, Señor, que yo venzo esto. No, es precisamente la dependencia. Señor, necesito de ti. Y ahí está 1 Juan 1:9. En 1 Juan 1:9, Juan, después de decir que Dios es luz y que el que está en luz, ¿no? Habla de estar en luz como Dios está en luz, ¿no? Empieza a hablar de reconocer nuestros pecados. Pero este pasaje en 1 Juan 1:9 no está hablando de que nosotros pecamos y le pidamos perdón. ¿Por qué? Porque el capítulo 2, el versículo 1 dice que Jesús ya fue la propiciación por todos nuestros pecados. Pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados. Entonces, ¿por qué tendría que pedirle perdón a Dios? No es pedirle perdón a Dios, es decirle, Señor, soy adicto a este pecado. Necesito de ti. Dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, vas donde Dios y le dices, Señor, soy adicto, preso al temor. Paro preocupándome toda la vida por mi hijo, por mi hija, por mi perro, por mi gato. Señor, me preocupo. ¿Qué pasará mañana? Todos los días voy a ver si mi gato está vivo. El hecho es que el temor, Señor, confieso, Señor, soy adicto al temor. Yo no puedo, te necesito, Señor. Esa es la oración de aquí. No es, Señor, hoy día pateé a mi perro, te prometo que mañana no lo hago. A la noche siguiente, Señor, volví a patear al perro, pero ya se está acostumbrando, pero mañana no lo hago.
Siguiente día, Señor, sé que te dije que no, pero esta es la última, de verdad. Volví a patear al perro, pero... Siguiente día, Señor, ya sabes, abreviemos esto, el perro sigue vivo. No, no es eso. No es pedir perdón, es reconocer que necesitamos de Él. Señor, necesito de ti. Esto está metido en mí, este odio, este rencor. No hay forma como yo pueda perdonar a este animal. No hay forma como yo pueda perdonar a este desgraciado, Señor. Pero tú dijiste que debo de amar a mis enemigos. Tú dijiste que debo bendecir a los que me maldicen, que debo orar por los que me persiguen. Sí, yo oro, Señor, tú sabes, yo oro, Señor, yo oro, te pido, pártelo con un rayo. Pero yo sé que esa no es la oración que tú tienes, que tú quieres. Por eso, toca mi corazón, ayúdame. No hay forma como yo le perdone. Necesito de ti. Y entonces, Él, cuando nosotros hemos reconocido su señorío, que es reconocer que Jesús es nuestro Señor. ¿Saben qué es reconocer que Jesús es nuestro Señor? Es reconocer que lo necesitamos a Él. Cuando nosotros hacemos una oración, y por eso me gusta y con esto termino, cuando nosotros hacemos una oración en la cual me gusta cuando estamos orando por un enfermo y le digo, ¿tú quieres que el Señor te sane? Sí. Bueno, tú necesitas reconocer delante de Él que lo necesitas. Y entonces le dices, Señor, necesito de ti. Y ahí es cuando la persona nace de nuevo. Pero muchas veces ese necesito de ti ha sido en un área de su vida. Pero hay otras áreas en las cuales nos creemos autosuficientes y nosotros decimos, yo puedo manejarlo. Mi padre era un fumador empedernido y él siempre dijo, yo me acuerdo, él siempre me decía, yo puedo dejar de fumar cuando quiera. Una vez estaba internado en una clínica, estaba en un piso 9 y yo entraba a la clínica y miraba pues hacia arriba porque sabía cuál era su ventana, ¿no? Y veía que él estaba fumándolo. Estaba prohibido que fume ahí en la clínica, pero él sacaba la cabeza por la ventana y estaba fumando allá afuera y tirando sus puchos. Yo miré el conjunto de puchos y el tanque de gas grandote que había ahí abajo, ¿no? Ya tenía un pretexto para decirle que no fume, iba a volar más rápido. Pero el hecho es que decía, yo puedo dejarlo cuando quiera. Esa es la mentira más grande. Cuando alguien dice, yo puedo dejarlo cuando quiera, una de dos, o no quiere dejarlo, o no puede. Necesitamos de Él. Si tú tienes un área en tu vida, dile al Señor, necesito de ti. Necesito que tú toques. Y entonces Él es fiel y justo para, la palabra ahí, perdonar no es perdonar, es quitar, arrancar ese pecado de nosotros y limpiarnos de toda maldad. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, porque si estamos cargados, trabajados, Señor, cansados de tanto intentar lidiar con estas áreas de nuestra vida, Señor, sabemos que tú eres poderoso y fiel y justo para ayudarnos
para limpiarnos, para hacernos justos en estas áreas, Señor. Hoy día reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Y si tú tienes un área en tu vida en la cual necesitas esa ayuda, es el momento en que puedes ser liberado ahora. Dile, Señor, necesito de ti. Te entrego esta área, este pecado, esta área de mi vida. Toca mi vida. Límpiame, Señor. Sácala de mí porque yo no puedo, pero tú sí puedes. Hazme libre. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor, mi Salvador, mi liberador, el que me haces completa, total y absolutamente libre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias, Señor.